Buenos días amigos, mi nombre es Bull. Soy una viajera del tiempo. Hoy les venimos a hablar sobre el agua. Tengo dos preguntas. ¿Saben cómo llega el agua a nuestras casas? ¿Y para qué sirve el alcantarillado? Esa es una buena pregunta, Uri. A propósito, recuerdo haber escuchado una historia hace muchos años que contesta tu pregunta. Esto ocurrió en el año 302 a.C. Este acueducto es llamado el Aqua Appia. Se extendió alrededor de unos 16 kilómetros. Fue construido por un señor llamado Apio Claudio. Este acueducto fue subterráneo. Se escucha muy divertida tu historia, pero ¿no crees que es algo corta? Lo digo porque esto ocurrió en el año 312 a.C. y eso fue hace mucho tiempo. No, debemos esperar, es muy divertida. Mejor pongámonos cómodos para disfrutar esta gran historia, ya que vamos a saber cómo ha sido la evolución del acueducto y cómo gracias a él llega el agua a nuestras casas. Chicos, para ir atrás en el tiempo debemos llamar a Gota y tener mucho cuidado ya que podemos caer en un agujero negro y otras cosas más peligrosas. Pero lo más importante es que debemos volver a casa antes de que se cierre el portal. Si no lo hacemos podemos quedar atrapados para siempre. Pero no se nos olvide que debemos llamar a Gota, nuestro mejor amigo. Debemos llamarlo todos a la cuenta de 3. ¿Están listos? 1, 2, 3. ¡Oh, Gota! Hola amiguitos, me llamo Gota y soy el mejor amigo galáctico de mis compañeras. ¿En qué les puedo ayudar? ¿Nos quieres acompañar en un viaje a recorrer todo lo que ha sucedido con los acueductos? Y su historia es muy interesante. Claro que sí, se escucha muy divertido. ¡Vamos! La historia se remonta a cuando el primer acueducto fue bautizado como el Aqua Appia en Roma en el 312 a.C. Existieron varios alcantarillados que recogieron agua de los nacientes en el año 125 a.C. y varios nacimientos se unieron e incluso hay una leyenda de una joven la cual les indica a los soldados el lugar del manantial. En el año 2 a.C. se fundó el Aqua Alestina. Fue construido bajo el reino de César. En el año 3 después de Cristo, el acueducto de estos tiempos fue Aqua Alexandrina. Este recibió el agua del pantano Bourges y contaba con un recorrido casi totalmente subterráneo. Por último, el del año 15 a 16 hasta la actualidad, la planificación de los acueductos en el urbanismo se compone de las plantas ortogonales para 250 a 300 personas con un espacio central libre donde supone la novena parte de la superficie total de la ciudad. Perdón por interrumpir, pero me tengo que ir. ¿Es una situación de vida o muerte? Ok, Gota. Chao, Gota, que te vaya bien. Continuemos con la aventura. Como pueden ver, en esa época no solo se construyó el Agua Pía, sino otros acueductos. Es muy interesante, ¿no lo crees, Buddy? Sí, pero sigamos con la historia, ya que falta más por contar. La historia del acueducto en Colombia parte desde la llegada de los españoles a nuestro país hasta la actualidad. Con los españoles llegaron a la sabana y buscaron un sitio adecuado para fundar una ciudad. No encontraron un mejor lugar que localizado entre los dos impetuosos y profundos ríos. La decisión de nombrar a estos ríos San Agustín y San Francisco, de hecho, este último era afluente, con lo cual se abastece el acueducto Agua Nueva, que se construyó en el siglo XVIII después de Cristo. El acueducto de Bogotá, que está operando actualmente, tiene 132 años que cumplió en julio. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, al principio la red de la época era privada y fue más tarde que se hizo pública. A lo largo de la historia, Colombia siempre ha poseído grandes avances con respecto al acueducto. Les voy a hacer un breve resumen de las fechas más importantes desde 1600 junto con la historia de Bogotá. 1600. La importancia del agua en la humanidad explica el estrecho vínculo que tiene con el desarrollo de la cultura. En tiempo prehispánico, la sabana de Bogotá ofrecía un paisaje con gran cantidad de lagunas y ríos, donde los muiscas celebraban sus ritos más sagrados y el precioso líquido era considerado una deidad llamada Sie. La ciudad se localizó entre los ríos San Francisco y San Agustín, de los cuales tomaban líquido sus moradores, transportándose en mucuras hasta las viviendas. En 1584, el Cabildo ordenó la construcción de la primera fuente de Bogotá colonial, el Mono de la Pila, cuyas aguas eran conducidas hasta allí desde el río San Agustín. La cañería que transportaba el agua atravesaba una arboleda de laureles, por lo que se llamó el Acueducto de los Laureles.
Durante los siguientes 100 años se construyeron otras fuentes de agua igualmente rudimentales. 1700. En el año de 1757 se inauguró el acueducto de Agua Nueva, que se construyó en la obra más importante de ese periodo y conducía las aguas del río San Francisco a la ciudad, y las aguas negras se convertían en las calles en el centro, por donde corría un caño recibido por lajas de piedra. Este caño se corría por toda la ciudad, llevaba los residuos y las aguas eran las aguas de las lluvias eran las encargadas de limpiar el primitivo drenaje que desembocaba en los mismos ríos. Aguas abajo en los pantanos del occidente de la ciudad. En 1800, acueducto privado. En el 1886, el municipio concedió a Ramón Jimeno y Antonio Martínez en la cuadra la exclusividad para establecer, usar, explotar los acueductos de Bogotá y Chapinero por un periodo de 7 años. Como parte de este sistema se inauguró en 1888 el primer acueducto con tuberías de hierro en la ciudad. 1900, acueducto municipal. 1914, el acueducto regresó a la municipalidad y se dio inicio a una serie de obras para solucionar el problema de abastecimiento que venía sufriendo la ciudad. Se construyeron tanques en las zonas altas de la ciudad y se renovaron tuberías en 1920. Se inició la desinfección del agua por medio de cloro y a finales de esta década se constituyó una nueva empresa con el tranvía y el acueducto. En 1933 se iniciaron obras importantes para la prestación de servicios, entre ellas el embalse de la Regadera y la planta de tratamiento Vitelma, junto con los embalses de Chisacá, los Tumbos y la planta de tratamiento de San Diego. Alcantarillado de la República. En el siglo XIX, la responsabilidad de construir alcantarillado fue asumida por el municipio a partir de la segunda década del siglo XX. Se ordenó cubrir los lechos de los ríos San Francisco y San Agustín, constituyendo la obra precursora con el alcantarillado moderno. Con las ideas renovadoras de la planificación urbana, las cuales impulsaron en 1948, se diseñó el Plan Piloto de Desarrollo Urbano, dando inicio a los estudios de los colectores troncales y canales para el drenaje adecuado del área urbana. Aquí empieza todo lo del alcantarillado en Bogotá. Esto significa que desde 1950 Bogotá va a utilizar el sistema de alcantarillado. Esto es para trasladar todas las aguas residuales o aguas negras para que se limpien. 1950. Nace la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En 1955 se creó la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, EA. A través de un acuerdo administrativo en este año comenzó el estudio para tener más agua a Bogotá a través de la planta de tratamiento Tíbico, que fue el primer sistema de acueducto de gran alcance que comenzó a construir y terminó en 1959, con una capacidad de 3.5 metros cúbicos por segundo. Por suerte de las aguas del río Bogotá llega a un bombeo de la planta. Sistemas modernos de acueducto. Desde la década de los 60, la empresa elaboró un plan maestro donde decidimos mantener el sistema de alcantarillado colombiano en parte antigua de la ciudad y adoptando para... En 1972, debido al crecimiento de la ciudad, la EAAB puso en marcha el proyecto Chingaza, una red de túneles que canalizan y conducen agua desde la embalse San Rafael, que tienen una capacidad de 75 millones de metros cúbicos a Bogotá. Se construyó el embalse de Chuza. El agua es transportada por túneles hasta la planta de tratamiento Francisco. En la actualidad debemos cuidar el agua, la cual se está agotando. Ella es la que nos ayuda a vivir y nos mejora nuestra calidad de vida. Así como Bogotá es de fuerte, debemos de serlo nosotros, contra la contaminación al agua, el medio ambiente. Y ese es el final. Muchas gracias por su atención y que tengan... No, esperen, esto aún no termina. Si mal no recuerdo, falta responder las preguntas que hizo Woody. Sauce, ¿tú recuerdas cuáles son? Creo que sí. Espera, vamos a llamar a Gota. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Oh, Gota! Hola, amigos, Woody, ¿qué necesitan? Perdón por tardar tanto, pero estaba muy ocupado. Gota, es urgente, te necesitamos para que nos digas cuáles son las preguntas que tiene Woody, la viajera del tiempo. Es muy importante que vayas en busca de ellas
ya que si no las encontramos nunca terminaremos esta historia. Tranquilos, están cerca de aquí. Las vi corriendo y jugando en los acueductos más antiguos del mundo mientras venía para acá. Esto es muy malo, ya que como son tan antiguos pueden caer en cualquier momento. Chicos, debemos regresar atrás en el tiempo para encontrar estas preguntas y terminar esta historia. ¿Me acompaña a mi cápsula del tiempo? Va en busca de las preguntas. Mírenlas, están allí, corramos y atrapémoslas. No las alcanzaremos, debemos usar la gota herramienta misteriosa. En ese caso, debemos decir la palabra mágica a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Gota, agua, gota herramienta misteriosa. Una soga, ¿cómo las atraparemos con esto? Podemos usarla como lo hacen los vaqueros para atrapar las vacas. Es una buena idea, Gota. Vamos. Gota y Sauce atraparon a las preguntas. Listo, las tenemos. Vamos a volver al presente porque si no volvemos a tiempo, que nos va a cerrar el portal para volver a casa. Woody, maneja rápido, no llegaremos Maneja a lo tiempo. más rápido posible, Tranquila, pero ya casi piensa no llegamos, llegar te a tiempo preocupes, al tengo portal todo bajo místico. control. Hemos llegado, amiguitos. Ahora para terminar esta historia, tenemos dos preguntas. Empieza, Sauce. Está bien, la primera pregunta es, ¿sabes cómo llega el agua a nuestras casas? Yo tengo la respuesta a tu pregunta. Actualmente el agua a nuestras casas llega por medio de motobombas, pero en especial por medio de fuentes subterráneas como pozos de drenes, etcétera. Esto es muy importante. Recuerden que antes de que llegue a nuestras casas pasa por el alcantarillado para que llegue limpia. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Para qué existe el alcantarillado? La red de alcantarillado se considera un servicio básico. El acceso al agua potable y al saneamiento es imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud de las personas. Gracias a todos por responder mis preguntas. Chao, Gota. Chao, amiguitos, devuélvanse rápido antes de que se les cierre el portal. Claro que sí, Gota. Vamos corriendo. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Así es como llega el agua a nuestras casas. De aquí llega el agua, la cual es transportada al tanque principal y al cuarto de máquinas. Y este es el recorrido que hace el agua para llegar a nuestra casa. Aquí es el registro del agua, donde uno puede abrir y ahí es donde llega el agua a nuestra casa. Y así es como llega el agua a nuestra casa. Por estos tubos llega el agua del acueducto a estos tanques, por lo cual es repartida por estos tubos a todo el edificio.
Y aquí llegan nuestras casas. Buenos días, el día de hoy les mostraré cómo llega el agua a nuestras casas. Primero, el agua llega a la válvula principal que transporta el agua a todo el conjunto. Después es llevada al cuarto de máquinas. Y por último es transportada al tanque. Esta es la válvula de acceso al bloque donde vivimos. Por último, llegamos a los registros, en el cual se evidencia el uso de cada departamento. Este es el de nosotros, el 302, y este es el de enseguida, el del 301. Y así es como llega el agua a nuestras casas. Este es el contador del agua. La llave de seguridad, y de acá sube hasta las tuberías. Que es esa, y de ahí se distribuye por el resto de la casa, que es los baños, la cocina y la lavadora. Y acá ya ha llegado el agua. Y por estas tuberías llega el agua a la lavadora.